quiero agradecer de forma muy especial al equipo que ha hecho posible esta conferencia. No podéis imaginaros el enorme trabajo que hay detrás de cualquier organización, de transporte, de recoger a los oradores, de reservar hoteles, de buscar salas, de reservar menús, de enviar invitaciones. Es un trabajo inconmensurable que sería imposible sin el idealismo a borbotones de jóvenes camaradas. La conferencia de hoy la he titulado, como sabéis, Una guerra negada. El título no es mío, me vino inspirado por unos amigos argentinos que han escrito un libro titulado precisamente Crónica de una guerra negada. Y estos argentinos escriben en aquel libro, son militares, sabéis, de la dictadura militar, que están en prisión por cadena perpetua. Yo no voy a defender aquí la dictadura militar ni la democracia argentina. Viene a cuento porque estos militares afirman que existía desde los años 50 al 55 hasta Isabel Perón, en los años 74-76, una guerra civil interna en Argentina, tremenda, donde si aquí en España teníamos que enfrentarnos a un atentado de vez en cuando, allí ocurrían 15 atentados diarios contra jueces, magistrados, policías, militares. De ahí que el jefe del Estado en aquel momento ordenó al ejército aniquilar al enemigo. El sistema, los medios de comunicación presentan aquella guerra real como una guerra de aniquilamiento de un Estado opresor y déspota contra una población civil de idealistas inocentes. Las cosas no son tan sencillas. Había un ejército regular, el ejército argentino, y existía una tropa revolucionaria, los montoneros y los diversos grupos de la extrema izquierda que querían llevar a cabo una revolución en Argentina. Era una guerra. Pero hasta el día de hoy esa guerra ha sido negada, no existe. Sigue presentándose como la represión de un Estado contra la población civil. Es interesante que la provincia de Buenos Aires ha declarado oficialmente como dogma liberal izquierdista que el número de desaparecidos en aquella guerra fue de 30.000, cifra brutal, cuando todos los estudios serios, cotejados, reafirmados y confirmados, pues hablan de 6.000 a 8.000 víctimas, donde hay que incluir la dictadura militar, Isabel de Perón y los intervalos, ¿no? No todos ellos son desaparecidos, algunos fueron fusilados y en algunos centenares ciertamente se cometieron asesinatos. Bien, este es el paréntesis argentino. 30.000 víctimas según la historia oficial, 8.000 realmente y en realidad. Nosotros ahora nos encontramos también en plena guerra. Si afirmas esto en el colegio, en la universidad o en el trabajo, dirán, pero tú estás loco. Yo voy cada día al cine, tomo helados ahora que es verano y hay vacaciones, voy a la playa, voy a trabajar cada día. ¿Dónde ves tú una guerra? Yo no veo una guerra por ninguna parte, ¿verdad? Y sin embargo, gracias a la excelente conferencia de Magda y la intensa y profunda conferencia de Oana, una católica, una ortodoxa y también un protestante, nos han introducido en este mundo de la concomitancia entre el mundo del espíritu y la política, entre religión y actualidad. De modo que una guerra puede llevarse a cabo con tanques, bombas, aviones y fusiles, pero puede llevarse a cabo también con otros medios. La guerra negada en la que nos encontramos es una guerra de aniquilamiento étnico, y la prueba la tenéis en las calles, en base a la declaración, a los declarados derechos humanos. Ya no existen los pueblos o las naciones, sino solamente personas. De ahí que estas personas sean transportables de una nación a otra, de un continente a otro, y utilizados como carne de cañón en esta guerra negada, que es una guerra de aniquilamiento étnico contra la población autóctona europea. Pero ese no es el único frente. Hay muchos otros frentes. Os han robado vuestra tranquilidad. Porque vayáis donde vayáis, al supermercado, al gimnasio, por la calle, en el autobús y en el metro, está constantemente sonando una música horrorosa
que cuando no es dodecafónica es, como he dicho en alguna conferencia, para lobotomizados, donde es imposible tener el tiempo y la tranquilidad espiritual para reflexionar, para encontrar en ti mismo la divinidad, la creación, la misión de tu vida, qué hacemos en este mundo, para qué estamos, a dónde vamos, a qué hemos venido. Es imposible hacerse esta pregunta, porque en esta guerra negada están constantemente bombardeando vuestra mente con músicas que no lo son tales, con ruidos, con anuncios, con publicidad, con un consumismo creciente que deja vuestra alma compungida. Porque forzosamente este consumismo no puedes dar la satisfacción que necesita el ser humano. Siendo parte de ese organismo del que formamos parte, si el ser humano se aparta de ese organismo, devienen las crisis. El número de depresiones en España y en Europa, en Occidente principalmente, es creciente. El número de neurosis y de personas con problemas mentales crece. En esta guerra negada se ha destruido la institución familiar y el ser humano se encuentra solo. El ser humano se encuentra en singles, que se llama. Barcelona está lleno de apartamentos singles, donde todo el mundo quiere vivir solito su vida en su apartamento. Tiene quizá una pareja, quizá no la tiene, no quiere saber nada de los niños. Los niños han sido erradicados también en esta guerra negada. Y en esta guerra negada se ha declarado el aniquilamiento, por decirlo con términos militares, de las tropas enemigas que son nuestros bebés. En cada conferencia insisto sobre esta cuestión porque es fundamental. El horrible crimen del aborto legalmente institucionalizado, donde solo en España 100.000 bebés son aniquilados anualmente. 100.000 bebés. 100.000 bebés es una ciudad prácticamente del tamaño de Rubí o la mitad de Tarrasa, ¿verdad? ¿Alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de ver las películas, las filmaciones de ese horroroso, auténtico holocausto de bebés, donde el bebé coge con su manita el dedo del cirujano, o las filmaciones donde el bebé en el vientre de la madre se contorsiona ante las soluciones de sal que introducen para asesinarlo, o donde el bebé intenta escapar a las tenazas que van a estrujar su cerebro y su cabeza como una nuez para arrancarlo a trozos del seno de su madre. Es un tema desagradable, pero es que es un crimen horroroso y es un auténtico aniquilamiento de nuestra identidad como pueblo, de nuestras familias, de nuestros bebés y de nuestro futuro como nación. De modo que esa campaña por aborto, que defienden desde las Naciones Unidas hasta Soros y desde los partidos políticos de izquierda hasta los liberales e incluso la derecha, es una de las batallas fundamentales en esta guerra de aniquilamiento. Al aniquilar a nuestros bebés, aniquiláis también la felicidad de nuestras mujeres. Porque se ha impuesto en esta guerra negada lo que se ha venido a llamar el feminismo. Yo quiero decir aquí, antes que todo, que no estamos en contra de todas las feministas. Hay un feminismo histórico, el sufragista, podríamos decir el feminismo liberal, de la época de Mary Poppins, donde las mujeres pretendían tener ciertos derechos igual que el hombre. Realmente la mujer pertenecía al hombre, sus propiedades y su herencia pertenecían al marido, no tenía derecho a votar. Por lo tanto, las primeras sufragistas llevaban a cabo una lucha que en realidad era una lucha por cierta justicia. Que la mujer tuviese una igualdad junto al hombre y que fueran colaboradores, marido y mujer, en la institución familiar, en la nación y en la patria. Es decir, estamos a favor de las feministas de la primera época. Pero como explica muy bien Nicolás Márquez en su libro La Nueva Izquierda, hubo una segunda época del feminismo izquierdista en la Unión Soviética. En la época de Lenin se decidió que había que anular no solo la propiedad privada, sino también la familia. La familia y la propiedad privada debían ser aniquilados. Y es la primera época soviética en la que se impone el modelo nihilista. La mujer es un objeto,
De hecho, la Unión Soviética no liberó a la mujer de la esclavitud, de los deseos del hombre, sino que fue un objeto. A partir de 18 años podían ser declaradas propiedad del Estado y los bebés productos de las relaciones eran propiedad de la República. Esa es la primera época soviética de la segunda época feminista. Luego llega, lógicamente, cuando ven el desastre social que aquello supuso para la Rusia soviética, la época stalinista, donde llega un cierto puritanismo, ¿verdad? Pero curiosamente, el gran impulso feminista ocurre en el momento en que se hunde la Unión Soviética y la izquierda ya no puede ir por el mundo con la hoz y el martillo. La izquierda se plantea qué hacer con las 485 ONGs que tiene por el mundo y cómo implementar sus ideales marxistas o postmarxistas una vez hundida la Unión Soviética. No deja de ser curioso que en 1992 tiene lugar el primer, coincidiendo con los 500 años del descubrimiento de América y la evangelización de América por España, tiene lugar el primer congreso indigenista en Bolivia, donde se empiezan a implementar los derechos de las minorías indígenas. Tienen lugar en Buenos Aires la primera manifestación del orgullo homosexual. Tiene lugar la irrupción de las ideas feministas y de la homosexualización de la sociedad. Y a partir de 1992 vemos cómo todas las organizaciones anteriormente marxistas que se ocupaban del trabajador, del obrero, del proletariado, abandonan el mundo del obrero, abandonan el mundo del proletariado, entre otras cosas porque ha dejado de existir en Europa occidental, y llegan a organizar aquellas ONGs que suponen la disolución del mundo occidental, con todas sus tradiciones. No he de hablaros de Gramsci, que lo conoceréis mucho de vosotros, con su idea de la revolución cultural. No es con la revolución violenta, con las balas, de 1917 con Lenin, sino con un cambio de mentalidades que nosotros marxistas conseguiremos cambiar el mundo occidental. Y luego llega Laclau, precisamente Laclau, un argentino, otro marxista o neomarxista, que afirma que lo que hay que conseguir es destruir la concepción del mundo del enemigo, nuestra concepción del mundo, nuestros valores. Esa concepción del mundo son los valores, la religión, la familia, la idea del Estado, la idea de orden, la idea de moral. Todo eso debe ser destruido. Y aparecen otros ideólogos marxistas que tienen la genialidad del constructivismo del individuo y de los nuevos paradigmas. Es decir, ahora lo que el marxismo persigue, lo que persigue la nueva izquierda, son proteger, dicen ellos, a las nuevas minorías. Y entonces aparece una defensa a ultranza de la minoría homosexual, que probablemente a los marxistas como tales les tiene sin cuidado, pero son utilizados como arma de cañón para la destrucción del occidente cristiano. Aparece el feminismo radical, ya no es el feminismo sufragista del liberalismo del siglo XIX, ni el feminismo siquiera marxista de la Unión Soviética. Es el feminismo radical que pretende negar incluso la misma identidad del hombre y de la mujer. Y aparece la frase, no dormiremos con el enemigo, un absurdo absoluto que pone en discusión la misma unidad del hombre y la mujer, ¿no? Los creó varón y hembra, hombre y mujer los creó. Hay una unidad allí, ¿no? Pero ellos dicen, no queremos dormir con el enemigo. Entonces aparece que las feministas, que originalmente no lo son, empiezan a ser lesbianas y a promover el lesbianismo entre el feminismo. De ahí esa confusión que encontramos tantas feministas que son lesbianas radicales, ¿no? Entonces todo el discurso es contra el hombre. Es decir, contra sí mismos, porque estas señoras todas han tenido un papá, ¿verdad? Y en esa lucha contra el hombre se inicia un aniquilamiento generalizado de la familia occidental cristiana. ¿Cómo luchar contra la moral? Promoviendo todas aquellas inmoralidades que son impensables. Aquí tengo que mencionar, creo que Magda lo hizo en algún vídeo de los que he visto de ella magníficos,
la famosa ventana de Overton, que está de moda y que alguno conoceréis. Esta ventana de Overton simplemente plantea que lo impensable, algo impensable, por ejemplo, la manifestación homosexual en Madrid esta semana, es algo impensable hace 50 años, ¿verdad? Es factible con una serie de pasos. Pasar de lo impensable a lo posible. Y de lo posible a lo respetable. Bueno, yo no soy de estos, pero es respetable. De lo respetable a lo políticamente correcto. Y de lo políticamente correcto a lo políticamente interesante. Cuando los políticos ya tienen que aceptar lo que la población, los medios de comunicación exigen. Y de lo políticamente interesante a lo de obligado cumplimiento por ley. Ese es el proceso de la ventana de Overton. ¿Y cómo lo consiguen? Primero, llevar el tema al campo científico. No, es que esto es ciencia. No hay dos sexos, hay muchos sexos y es una cuestión psicológica que cada cual puede escoger el sexo que más le apetece. Llevarlo a los medios de comunicación. Cuantos más medios de comunicación hablen del tema, más fácil será para los promotores de este plan de la ventana de Overton imponer esas cosas impensables. Ya en los años 70, Simone de Beauvoir y Sartre y todos estos izquierdistas franceses, hubo un caso de pederastía en Francia, y entonces ellos en el periódico, en Le Figaro, defendían la pederastía. Decía Simone de Beauvoir, bueno, por un par de caricias y un par de besos, tampoco es tan grave. Ahora tenemos los MAPS, Minor Attracted Persons, personas atraídas por niños. Ya han empezado a hablar en los medios de comunicación. Ahora os parece una locura. No puede ser que legalicen el sexo o la pederastía con los niños pequeños. Y para mí es un imposible, pero tiempo al tiempo. Porque el plan es ese, en esa guerra negada que supone la destrucción de todos nuestros valores. Ha dicho aquí muy bien Oana que el fin último, y desde la Revolución Francesa desde luego, es la aniquilación de la cristiandad. Y su institución fundadora por San Pedro, que a su vez recibió de Cristo mismo la continuidad apostólica hasta nuestros días. El Papa pues continúa nombrando así obispos por esa continuidad apostólica. Cristo puso la mano sobre Pedro y Pedro la ha seguido poniendo hasta nuestros días, cosa que los protestantes pues no tienen, ¿no? En cualquier caso, esa es la meta última. Y todos vosotros aquí presentes estáis en medio de esa lucha. Podéis escogerla o podéis no eludirla, pero vais a ser partícipes de esa guerra de aniquilamiento contra la cristiandad. Han hablado esta mañana de la invasión migratoria en Europa. Dentro de esa guerra negada, la invasión migratoria no tiene ningún sentido para ayudar a los pobres hambrientos, porque les tienen sin cuidado. No es para solventar los problemas de los países de origen, de pobreza, de organización política, y tampoco es para dar a estas personas un nivel de vida europeo, ¿no? Que de repente sean clase media y tengan los privilegios que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Esta invasión migratoria no es más que, otra vez más, carne de cañón para la destrucción de Europa. Esa es la meta última. Y la destrucción de Europa es esencial porque es la portadora de esa cristiandad desde hace 2000 años. Si lo será en el futuro, yo no lo sé. Tal vez sea Hispanoamérica o África, que actualmente está dando los mayores casos de conversiones a la fe cristiana. Pero Europa ha sido la columna vertebral de la cristiandad hasta nuestros días. Han hablado aquí del misterio de las catedrales, ¿no? Que son construidas por gente muy sencilla, muy humilde, con un gran idealismo, que no tiene ningún interés en ser nombrada. Nadie conoce quién era el arquitecto de las iglesias visigóticas de Castilla, de Palencia o de Valladolid. Nadie conoce a los arquitectos de las iglesias románicas o góticas, pero son auténticas obras maestras, donde herrero, carpintero, arquitecto, picapedrero, todos ponían su granito de arena, porque todos tenían fe y todos construyeron la cristiandad. De ahí que esa Europa que ha sido luz del mundo y que hasta el día de hoy sigue siendo la luz que atrae a esas masas de pobres del tercer mundo, es el enemigo a abatir. Y hay que abatirlo étnicamente, que los europeos desaparezcan. Y es evidente que 100.000 bebés abortados cada año
es una guerra de aniquilamiento contra los españoles, y que 1 de cada 5 españoles nazca ya de una mezcla interracial entre españolas y no españoles, es un aniquilamiento de nuestra identidad étnica. Porque en esta guerra de aniquilamiento es importante disolver los lazos que unen a los pueblos. Hablaba nuestro amigo alemán del organismo que somos, ¿no? Pero dentro de ese organismo, que es la humanidad y que es la naturaleza y que son los árboles y los bosques y las plantas y los animales y las abejas que polinizan las flores y de las que dependemos, existen también los pueblos, las razas, las naciones, las etnias. Decía nuestra conferenciante rumana que San Agustín defendía el amor a Dios, el amor a la familia, de la que has surgido y de la que tus niños necesitan esa tranquilidad, y el amor a la patria, que te ha formado, que te ha dado la lengua, el pensamiento, el alma, la forma de ser. Un individuo que no tiene familia, ¿cuántas familias se divorcian hoy en día en España? Creo que uno de nuestros abogados le comenté que era 1 de cada 3 y me dijo, no, por lo menos 1 de cada 2, yo vivo de eso. Pues 1 de cada 2 parejas en España se divorcian. 1 de cada 2 parejas se divorcian. ¿Y cuántas de estas parejas que se divorcian o que no se divorcian tienen 7, 6, 5, 4 niños? Ninguna. Que levante el dedo quien tenga 4 niños. Nadie. Quien tenga 3 niños, 3. Quien tenga 2 niños. Bueno, alguno hay, pero estáis en minoría absoluta, ¿verdad? Entonces es realmente una tragedia. El enfrentamiento del hombre contra la mujer, convertir la familia y al mismo hombre en tu enemigo, lleva a que el bebé por nacer, el bebé necesita la paz espiritual, la seguridad, el calor humano que da una familia. Imaginaros un bebé próximo futuro donde ya no tiene papás, o donde eres fruto de un préstamo, de una probeta, o lo has importado de África, o tu papá y tu papá homosexuales te han adoptado sin pedirte a ti permiso. La libertad de estos 2 homosexuales para adoptar a este niño, al niño no le han pedido permiso, si quería ser educado en una familia con 2 hombres, o con 2 mujeres. Ha salido hace poco el caso de 2 feministas radicales locas, realmente, no por ser feministas, sino por ser locas, que le han cortado el pito al niño y después de cortárselo lo han matado porque era hombre y va a ser un futuro violador. O sea, realmente ya es demencial. Pero estamos llegando, como afirma la ventana de Overton, a casos de extrema impensabilidad, a la locura, o como decía Gramsci, como decía Laclau, sobre todo, a destruir el sentido común. Y esto todo forma parte de un plan. Está escrito, está establecido, los ideólogos existen. A acabar con el sentido común. Es de sentido común que en Madrid la semana pasada, en una manifestación, gente decadente, degenerada y embrutecida esté violando al oso y al madroño. Pues no. Y salen las fotos, y es publicado, ¿verdad? Y que niños pequeños, bebés, tengan que observar cómo esta gente desnuda se pasea por la calle, es impensable, es inenarrable. Es la educación de los niños que les va a afectar para toda su vida. Aquellas imágenes que ven, aquello que les impacta. Así que vemos que todos estos detalles que nos rodean y que cada vez más a las personas, vosotros presentes, que sois personas pensantes, que tenéis el microchip para analizar la situación, os encontráis agobiados. He hablado con alguno de vosotros, agobiado, porque nos dicen los demógrafos que el invierno demográfico en España está ya en el punto de no retorno. Una nación que no tiene más de 2.1 bebés por mujer no se reproduce a sí misma, no se autosustituye. Pero todas las naciones europeas están en 1.4, 1.3, 1.5, 1.2. España en 1.1. Es el país con menos bebés de Europa. 1.1. Y según los demógrafos, cuando se llega a 1.1, se llega al punto de no retorno. Porque hace falta una generación de 70 o 100 años, suponiendo que convenciéramos a las chicas españoles que se casaran con españoles y que tuviesen 3 niños cada una,
hace falta 100 años para recuperar todos los bebés que no hemos tenido, más los 100.000 bebés que cada año aniquilamos. Comprendo que estéis agobiados, porque si defendéis la familia tradicional, os van a llamar retrógrados. Y si no estáis de acuerdo con la aceptación de los 10, 12, 13 o 14 sexos diversos que se han inventado, van a decir que sois intolerantes y os van a perseguir por ley. Y la música que os rodea es horrorosa. Y el arte que se ofrece en los museos es decadente. Y las soluciones que os ofrecen los partidos políticos no son tales, son un entretenimiento para que no os fijéis en los problemas fundamentales. Y vuestros políticos de uno u otro color sabéis que no hacen ni van a hacer nada para impedir la invasión migratoria que está teniendo lugar cada día, cada noche en las costas del sur de España. Así que es comprensible que estéis desesperados, que estéis agobiados y de que tengáis una visión pesimista del futuro. Y además sois conscientes, lo han dicho también esta mañana, de que formáis parte de una gran cultura, de una gran raza, de una gran etnia que ha sido capaz de crear no solo esas catedrales, sino códigos civiles, códigos de circulación, cohetes que han explorado la Luna, medicinas que han curado a las personas de los 5 continentes, con una capacidad organizativa y culturizadora. El Imperio Romano nos dio la idea de Estado, las vías romanas, todas las vías conducen a Roma, ¿no? Y los griegos el pensamiento filosófico griego. Y la sangre fresca de los godos fundaron los dirigentes guerreros, las monarquías europeas que hasta hace poco gobernaban las naciones europeas. Siendo parte de esta cultura, es comprensible que queráis que esta cultura sobreviva y os encantaría ver reproducidos en vuestros bebés la imagen de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, de tu hermana, rostros conocidos, rostros cercanos, y no, como nos han mostrado en las diapositivas, rostros de personas extrañas, tal vez buenas personas, tal vez gente interesante, pero no representan mi cultura, no me veo reflejado en ellos. Y en esta guerra negada de aniquilamiento ocupa un lugar esencial el aniquilamiento étnico de nuestras naciones. Creo que lo expliqué en Málaga, lo voy a repetir porque viene a cuento. Unos amigos colombianos me explican que en la zona de Palenque, una región de Colombia tiene 400 años como parte de España y luego como país independiente, siguen viviendo pueblos africanos originarios que no son ni españoles ni son indios. Y siguen teniendo grandes problemas con ellos. No se integran en la sociedad colombiana, el Estado no ha conseguido integrarlos como colombianos, algunos de ellos piensan que sería mejor volver a África, pero es un imposible. Y aquí hay amigos de Brasil que me han explicado exactamente la misma situación, que se han venido de Brasil, porque hay un Brasil europeo en los estados del sur que funciona, hay un Brasil mulato que funciona más o menos regular y un Brasil africano que no funciona. Y no estoy acusando aquí a los africanos de nada, estoy diciendo el problema que tienen aquellas naciones históricas que llevan siglos conviviendo en una sociedad multicultural y multirracial y que no han conseguido solventar. Ni siquiera Estados Unidos, con un nivel económico y de progreso técnico superior a los países de Hispanoamérica, han conseguido solventar la cuestión étnica. Europa era un continente homogéneo hasta hace 20 años. Es una solución para Europa promover el mestizaje de los europeos para que acabemos, con suerte, como estos países de Hispanoamérica o de Norteamérica que no han conseguido encontrar una solución en esa sociedad multicultural. Y aquí la mera lógica nos lleva a entender la trampa mortal del antirracismo que llaman, ¿no? Esta nueva izquierda que promueve el homosexualismo, el lesbianismo, la pedofilia en el futuro, la destrucción de la familia, la liberación de la mujer, promueve también que no existan razas. Y dicen que no hay razas, que no existen razas. Pero la cuestión es, ¿cómo puede ser que no existan razas, pero sí hay racismo?
Es decir, razas no existen, pero hay racismo. Aquí hay una incongruencia fundamental. Si no existen razas, no es posible que haya racismo. Si hay un racismo, es decir, una identificación con diversos pueblos étnicos, es que existen las razas, ¿verdad? Y aquí hay que especificar que lo primero que hay que entender es cómo definir la cuestión. Hasta el siglo XIX, científicos americanos, ingleses y alemanes definían la raza como el hecho de que existen pueblos diferentes con diferente origen étnico. Simplemente era una diferencia. Hay negros, chinos y hay blancos, ¿verdad? Luego se añadió, hay otra interpretación del racismo, que son aquellos que creen en la jerarquización de dichas razas. Hay unas razas más capaces que otras, por lo tanto la organización social y estatal tiene que estar jerarquizada, ¿no? Y luego la más odiosa, que es yo odio a todo aquel que no sea como yo, que es la que nos vende el sistema, ¿verdad? Es evidente, lo sé, os conozco, que ninguno de vosotros odia a nadie por ser blanco, escandinavo, chino, japonés, esquimal o de una tribu del Amazonas. Yo no odio a nadie y vosotros tampoco odiáis a nadie. Y se lo he dicho ya alguna vez al fiscal del Hoyo aquí en Barcelona: señor fiscal del Hoyo, Miguel Ángel Aguilar, que no odiamos a nadie, que no se entera usted, que lo único que hacemos es amar a nuestro pueblo. Amar a nuestro pueblo no puede ser un delito. Y nosotros, no hay que, es de perogrullo, no fundamentamos y no defendemos ningún tipo de racismo étnico odioso hacia otras personas por su origen étnico. E incluso me atrevería a decir que tampoco defendería una jerarquía racial del mundo, de las naciones o de los pueblos, porque cada pueblo y cada nación es superior a los demás en aquello en lo que está capacitado. Cada pueblo tiene capacidades para algo especial y es superior a los demás, sin lugar a dudas, ¿no? Pero aun suponiendo que los europeos, los blancos, los españoles, visigodos, celtíberos, es que son los míos, es mi gente. Si en la escala de inteligencia IQ fuéramos los últimos de la escala, yo defendería la identidad de los españoles, porque son los míos, son los que me encuentro a gusto, son los que entiendo, son los que comprendo, son los que amo. Que los japoneses sean más trabajadores, me importa un bledo, muy bien, los respeto. Que los Nuba de Cao sean atléticos y guapos, fantástico, los admiro y me encanta verlos correr. Que los alemanes sean muy organizados, muy bien. Que los americanos tengan ese ímpetu creativo del pueblo norteamericano, fantástico. Pero nosotros somos españoles y tenemos otras virtudes. Haber organizado un imperio entre 1500 y 1700 que llevó la cristiandad a medio mundo, por ejemplo. Y haber sido el país que ha defendido la fe. Llegamos aquí a un punto importante, para que no perdáis la moral ni perdáis la fe en esta guerra negada que parece que os está quitando las posibilidades de entusiasmo, de felicidad, de ánimo en el futuro. Y es la fuerza del espíritu, la inconmensurable fuerza del espíritu. Ahora, en 2019, se celebra el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, Alfonso XIII, lo ha mencionado también Oana en este sentido. A pesar de la presión de la masonería española, existen las cartas exigiéndole que se introduzca en la masonería, que no se le ocurra consagrar España al Sagrado Corazón. Alfonso XIII habla con sus consejeros, mira lo que me escribe esta gente y tal, pero al final decide. Dice, va a perder la monarquía y le vamos a echar de la corona. Pero él decide consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Lo sabéis? Lo echan de España y pierde la corona. Pero consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué importancia tiene eso en la política? ¿Y qué me importa a mí que Alfonso XIII en el siglo pasado consagrara España al Sagrado Corazón? Porque no tenéis esa visión de conjunto donde todo está unido. Política ya no es solo política hoy en día, ya no estamos solo en la época de la política, estamos en la época de la política y de las fuerzas espirituales. Ya no estamos solo en la época de la economía, estamos en una época donde la economía es el estómago, pero también hay unas fuerzas espirituales que han de dominar esa economía y hacer una economía social. Ya no estamos solo en la época de la técnica, el 5G o un viaje a Marte, sino la fuerza espiritual que nos lleva a llevar a cabo esas invenciones al servicio de los demás y de la humanidad. ¿Y Alfonso XIII aquí qué pinta? Pues pinta sencillamente que en teoría estamos salvados si sois creyentes,
España está encomendada al Sagrado Corazón de Jesús. Un apéndice. Santa María de Alacoque, una vidente francesa, encomendó a Luis XIV, me dice nuestro Señor, que tienes que encomendar Francia al Sagrado Corazón de Jesús, si no acabará fatal. Luis XIV dice, hombre, yo ya soy católico, pero esto de encomendar a Francia al Sagrado Corazón de Jesús, sabemos, nosotros ya somos ilustrados, somos listos, somos cultos. No lo hizo. Y efectivamente apareció la Revolución Francesa. Curioso. Pero todo esto podéis creerlo o no creerlo. Pero hay una noticia interesante. Hoy es día 6 de julio. El mes que viene es 6 de agosto. 6 de agosto de 1945, como sabéis, cayeron sendas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Harry Salomon Truman ordenó el lanzamiento de estas bombas atómicas. Según los especialistas dicen que el epicentro de ambas estaban sobre los dos centros católicos de Japón. Sabéis que San Francisco Javier fue a evangelizar Japón y ahí los jesuitas hicieron lo que pudieron. Pero es un caso comprobado, histórico y científico, que la comunidad jesuita de Hiroshima, formada por jesuitas alemanes, seguramente no querían los japoneses jesuitas americanos, quedó intacta. Cayó la bomba atómica y los jesuitas alemanes de Hiroshima, tanto la residencia de los jesuitas como ellos mismos quedaron intactos. No se lo explican hasta el día de hoy. Los científicos han estado investigándoles, murieron de viejos en los años 60-70. ¿Cómo puede ser que estos señores no tengan radiaciones, no hayan muerto quemados, no hayan perdido el oído? Que su residencia en una Hiroshima desértica haya quedado en pie. Ellos dicen, porque rezábamos el Santo Rosario cada día. Tonterías, Santo Rosario cada día, ya que cada sí. Bueno, explíqueme usted cómo es que en Hiroshima, con la bomba atómica, ocurrió lo que ocurrió. Yo no os voy a hacer rezar el rosario aquí, evidentemente, pero os estoy explicando algo que es inenarrable, y son las fuerzas del espíritu. En una situación de desesperación total, donde Japón estaba siendo vencido en todos los frentes, y donde con un golpe mortal aniquilan 140.000 nipones, hasta diciembre del 45 murieron por efectos de la bomba o por las mismas radiaciones 140.000 japoneses. Yo no he encontrado, he buscado por todas partes, no he encontrado la explicación, ni los médicos, ni los científicos, ni siquiera los arquitectos, cómo aquella residencia quedó en pie. Es decir, es fuerte, ¿verdad? Bueno, pues Nagasaki, en Nagasaki el padre Kolbe, el famoso padre Kolbe, había fundado una orden de franciscanos. Exactamente lo mismo. La casa de los franciscanos de Nagasaki quedó intacta. Y los sacerdotes franciscanos, otra orden que no era jesuita, no hay aquí conspiración jesuita franciscana, quedó en pie. Pregunta, ¿qué hacían ustedes? Rezábamos el rosario. Yo no quiero que os vayáis a hacer franciscanos a estas alturas, ni jesuitas, pero en una época tan desesperada como aquella, que fue capaz de salvar a aquellos sacerdotes, ¿por qué no tener nosotros también en cuenta esas fuerzas espirituales? Esas fuerzas espirituales que convencieron a Alfonso XIII que, a pesar de que le iban a expulsar de España y de la monarquía, decidió encomendar España al Sagrado Corazón de Jesús, que, como sabéis, hay fotos de la Guerra Civil fusilando en el Cerro de los Ángeles, creo, la figura de Sagrado Corazón. Pero ¿qué consiguieron? Los católicos españoles, los nacionales, vencieron aquella guerra que, como he dicho siempre, no podían vencerla. No tenían la marina, no tenían la aviación, no tenían la industria y no tenían las ciudades. Tenían campesinos y 4 legionarios. Aquella guerra no se podía ganar. Y la ganaron. Y la situación era desesperada. En toda Europa, las democracias occidentales eran enemigas de los católicos españoles. La Unión Soviética ayudaba a la República y aquella guerra se ganó. De modo que en esta situación desesperada, aunque no fuerais creyentes, tendríais que tener en cuenta esas fuerzas espirituales. Escuchaba ayer un psicólogo argentino, estoy hoy con los argentinos, que decía que hay mucha gente hoy en día, como he dicho, con depresiones y con estrés, y que es muy importante la meditación. Dice, pónganse ustedes delante de una vela, intenten no pensar en nada, miren la vela, la base de la vela, bien. Y si no, la vela no les va bien, cojan una carraca de aquella de los budistas, le dan vueltas, porque hay una parte del cerebro que se concentra en la carraca o en la vela, y la otra pues va a su bola, ¿no? Esa loca que digo yo, porque a veces es difícil orar y que el cerebro no vaya a su bola.
Pero este psicólogo dice que aunque la mitad del cerebro vaya sola, la otra mitad se concentra en aquella idea de reflexionar, de encontrar la paz y la integridad otra vez en el cosmos y en la creación. Y añade este señor: yo no soy católico, pero también el rosario sirve, porque conforme vas orando la Ave María, bola tras bola, pues realmente tú te evades de todo, ¿no? Es decir, tanto si no sois creyentes como si lo sois, tal vez el rosario sería una ayuda, como lo fue para los sacerdotes jesuitas en Nagasaki o los franciscanos en Hiroshima, en Hiroshima. ¿Por qué esta intrusión? Bueno, hago otra intrusión, interesante también. Teresa de Connersreuth es una alemana estigmatizada. Sabréis, los que sois del mundo católico, los estigmatizados son aquellos que, por misterios de la divinidad, reciben las heridas de Cristo en las manos, en los pies y en el costado. Ha habido uno muy famoso en este siglo último, que ha sido el padre Pío de Pietrelcina, cuyo pueblo fui a visitar justamente con el amigo Eduardo, y el padre Pío de Pietrelcina decía que Mussolini ya estaba en el cielo, lo cual les hizo mucha gracia. Quiere decir que ya estaba, había habido suficientes rezos de católicos para enviar a aquel pobre hombre al cielo una vez había fallecido. Pero al igual que el padre Pío de Pietrelcina, había en Alemania, en Connersreuth, esta estigmatizada Teresa de Connersreuth, en la época del Tercer Reich. Hitler, interesado, fue a hablar con ella, está documentado, y Teresa de Connersreuth le dijo: tienes que encomendar el Reich al Sagrado Corazón de Jesús. Toma ya, toma ya. El pobre Führer, claro, la mitad del país es protestante, la otra mitad católica. Han tenido una guerra de 30 años tremenda. Y él siempre dijo: yo soy un político, no un fundador de religiones. Y dijo: hombre, señora, yo la verdad es que, pues que no puedo, se me va a tirar el partido encima. Pero en cualquier caso se lo dijo. Y además le advirtió: si no lo haces, esto acabará mal. Y así le dijo: esto acabará mal y no durará más de 12 años. Dicen que él salió pálido, su chofer Kenka, y que se fue compungido, y ordenó que nadie la molestara, y se sabe que Teresa de Connersreuth estuvo protegida por Hitler en persona, porque mucha gente de la policía, del partido, gente de la resistencia había estado en contacto con ella, pues quería lo peor para ella, ¿verdad? Acabó mal, como sabéis la historia, ¿no? He mencionado este caso porque se une a los que he mencionado anteriormente. El misterio de la unión de las fuerzas del espíritu con las fuerzas de la fe, y las fuerzas de la fe y del espíritu con las fuerzas políticas y económicas. Vosotros todos sois partes de un organismo que es la humanidad, y de este organismo que se llama España. Y esta España que ha tenido su historia y su época grandiosa. Pero puede ser que desaparezcamos, nadie nos ha prometido que vivamos eternamente. Han habido imperios que parecían eternos y han desaparecido. El Imperio Romano duró 800 años, quizá 1000 más con el Imperio de Oriente, pero de Roma quedan 4 piedras. Del Sacro Imperio Romano Germánico de Carlomagno quedan 4 piedras también. De Egipto algunas pirámides. No hay nada en este mundo que sea eterno, todo puede cambiar. De forma que lo importante es dejar el ejemplo. ¿Qué ha quedado de Roma para nosotros? El ejemplo civilizatorio. ¿Qué ha quedado de Grecia? La belleza del arte y su pensamiento. Todos nos han dejado algo. ¿Qué dejará España en el futuro? No sé lo que dejaremos, pero sí podemos decir lo que ha dejado. Ha dejado un continente con una fe en Hispanoamérica. Ha dejado un ejemplo heroico de tropas, por ejemplo, los tercios españoles, ¿no? Sabéis que en Europa Central existían los lansquenetes, ¿no? Soldados que trabajaban por dinero, les pagaban un sueldo y se iban a la guerra. Los tercios de Flandes tenían una visión mística de aquella lucha. Son famosos porque iban desarrapados, iban mal vestidos, mal pagados por la corona, y sin embargo luchaban por la fe. No solo por la patria española, luchaban por la fe. Y los holandeses de aquella época los admiraban como si fueran divisiones de voluntarios del Frente del Este. Ese es el ejemplo que ha dejado España en el pasado, y ese es el ejemplo que podemos dejar en el futuro. En una época de apostasía generalizada, donde, como ha dicho Dieter, ya nadie cree, no cree ya en la Iglesia Católica, no cree en Dios, no cree en la religión, no cree en el Creador, no tiene fe.
vosotros, que no os va a quedar más remedio, como dice Junger, de ser los titanes del futuro, porque si no sois titanes os van a pasar la pisonadora, solo podréis ser esos titanes del futuro si tenéis fe, como la tuvieron los hombres de los tercios de Flandes, como lo tuvieron los franciscanos y los jesuitas alemanes de Nagasaki, y como la tuvieron aquellos reyes que sí encomendaron su país al Sagrado Corazón de Jesús. De modo que nuestro futuro está no solo en nuestra habilidad política, en nuestra cultura, en nuestra formación, en nuestra falta de quitarnos de encima la pereza, la molicie, la dejadez, en formarnos, en ser los mejores, en plantar batalla frente al enemigo, sino en la fuerza interior que tendráis en vuestro corazón, y solo la tendréis si tenéis fe. Muchas gracias.